Hola, mira, me llamo Rosa Mari y soy la vicepresidenta del Banco del Tiempo. Mi experiencia es de los principios. Vino un matrimonio y la verdad que nos impactó, porque eran dos abuelitos, venían agarraditos de la mano y querían saber lo que era el Banco del Tiempo. Le explicamos lo que era el Banco del Tiempo y dice, pues esto me gusta, nosotros queremos ser socios, pero yo tengo un problema, que yo tan mayor no puedo dar, ¿qué puedo dar yo? Entonces nosotros los tranquilizamos. Ella necesitaba que le descolgaran las cortinas y se las pusiera. ¿Qué doy? Ella decía toda preocupada, ¿qué doy yo? Pero saber, ¿usted sabe cocinar? Dice, uy, me sale un pollo, empezó a decirnos de recetas que tenía. Digo, pues ya está, usted nos escribe una receta de esa suya al socio que le vaya a hacer el intercambio y ya está, usted ya ha cubierto su hora de tiempo. Y la mujer se sintió muy contenta. Nosotros pues también muy satisfactoriamente de verla que lo que pedía y que lo que era un banco del tiempo lo entendieron para lo mayores que eran. También dejamos muy reflejado que el banco del tiempo no era un voluntariado, que era un intercambio de solidaridad y de compañeros y de todo, de amigos. Me llamo Flora Braya y colaboro con la Escuela de Salud, que se hace cada año 3 meses. Lo organizan el Ayuntamiento, Bienestar Social, y nos propusieron pues ser voluntarias, 3 meses de voluntarias. También colaboramos en llevar a las abuelas de la residencia para el centro cívico y al final la clausura del curso. Me llamo Luisa Velázquez, tengo un grupito de señoras que hacemos el palmo, socias del Banco del Tiempo, estamos contentos. Es un trabajo manual que se necesita mucho tiempo en un sentido porque no se hace así, hay que prepararlos, hay que tener platones, hay que sacar después las flores que uno se quiera o el dibujo que quiera hacer, pero bueno, eso necesita su espacio, su tiempo y su momento de hacerlo. Es un trabajo muy elaborado, pero es muy bonito. Me llamo Consuelo Monfort, estoy en el taller de sardanas porque toda la vida me había gustado mucho, pero no sabía contar ni repartir. Y ahora, desde que estamos aquí en el Banco del Tiempo haciendo el taller de sardanas, pues estoy contenta porque ahora sé contar, sé repartir y disfruto mucho más de las sardanas. Después también estoy en Castañuelas y muy contenta de ser socia aquí del Banco del Tiempo. Me llamo Fina, soy una socia del Banco del Tiempo, y otra socia pues vino y nos dijo que una socia que es marroquí. Y entonces pidieron que a ver si había alguna persona para poder hablar el castellano, porque ellas tenían hijos de 4 y 6 años y no podían entonces ir para aprender el castellano. Entonces una socia se ofreció, que fui yo, y me ofrecí como canguro. Entonces pedimos en la sala, aquí en el centro cívico, y nos dejaron 2 días a la semana para hacer, digamos, yo de canguro y ella pues que aprendieran el castellano con otra persona. Y para mí fue una satisfacción muy grande, porque cuando veía a los niños, pues ellos me llamaban y me daban una alegría mucho. Y eso nunca se paga ni con dinero. Mi nombre es Pepi, pertenezco a un grupo de teatro, que era de la parroquia del Buen Pastor. Somos bastantes actores en el teatro, entonces hacemos siempre funciones benéficas, sobre todo, principalmente las fiestas de nuestro barrio. También hacemos teatro en otros barrios, hacemos intercambio, también vamos a las residencias de ancianos, también hacemos teatro para recogida de alimentos, porque todo el teatro que hacemos siempre es de alegría, De amor. nunca de pena. Hola, me llamo Pepín. Mi experiencia en el Banco del Tiempo es dar clases de informática, pero básica, ¿no? Porque la idea era de que las personas que ya son mayores y les cuesta mucho introducirse en las nuevas tecnologías,
pues pudieran verlo como una cosa más sencilla e introducirse también en el tema de mandar correos electrónicos, recibirlos. Se me pidió mi colaboración y buscamos un lugar, hablamos con la biblioteca del barrio, que había la posibilidad de tener un día, empezamos con un día y bueno, y funcionó. La gente se animó, pues dijimos, pues bueno, pues vamos a hacer en vez de un día, 2 días. Me llamo María Ángeles Bosch, me dedico a dar clases de conversa en catalán. Y luego también colaboro con el Renova, que es el intercambio de ropa, que cogemos la ropa usada y la entregamos luego para Cáritas, y los que quieren cambiar por otra cosa lo que han llevado también se puede hacer. Y estoy muy feliz de estar aquí. Invito a todo el mundo a que se haga socia y que colabore con todo lo que pueda, sobre todo con el barrio. Isabel, la presidenta del Banco del Tiempo. Dentro de la Tardor Solidaria, que nosotros presentamos un mercadillo solidario para el distrito. ¿Qué ha sido este año? Pintar pañuelos. Un año pintamos pañuelos, otro año pintamos paraguas, otro año hemos pintado gorros, otro delantales, una serie de objetos que esto sirve después, depende de lo que en este año decide el distrito, lo vende para cosas solidarias. También colaboramos con el Centro Cívico en Recuy y Yuga. ¿Esto qué es? Pues nosotros hacemos la castañada y los jóvenes entretienen y pintan las caras a los niños para que pasen por el túnel de terror. Y yo quería explicar un poquito lo que es un taller. El taller que yo llevo es de cristal. Entonces sabemos un grupito que pintamos cristal. En este momento estamos haciendo un taller de bandejas que son para la Peña Barcelonista del Buen Pastor, que cumple su 35 aniversario, porque colaborar con otras entidades es el orgullo más grande que tiene el Banco del Tiempo, porque cuando nosotros queremos algo también podemos contar con ellos. Hola, soy Paco Caparrós, secretario y Relaciones Públicas de la Asociación del Banco del Tiempo del Buen Pastor. Voy a informaros de una vivencia de intercambio y colaboración tipo grupal, no de voluntariado, ya que nuestra hora es de conocimientos y experiencias y nuestro tiempo es de tipo social sin ánimo de lucro. En la cabalgata de Reyes de este año, la entidad de comisiones y fiestas, por problemas de recortes, como todo el mundo en las subvenciones, nos pidieron colaboración o ayuda para poder completar, por falta de no poder hacer todo el recorrido de la cabalgata de Reyes, con caramelos y carbones. Colaboración que pusimos en marcha informando a todos los bancos del tiempo de Cataluña que pudieran tener o conocimientos de alguna empresa o comercio que pudiera colaborar sin ánimo de lucro. Siendo Josefina Altés, de la Asociación Salud y Familia, la que nos puso en contacto con el señor Josep Antonio Torralba, president de la Fundació de Caramel de Sant Madrid. Le pasemos una petición formal para ver si podía colaborar para cubrir todo el recorrido de la cabalgata, siendo atendida la petición íntegramente para todo el recorrido, aportándonos con 300 kilos de caramelos y 100 de carbón. A l'Associació Banc del Temps del Bon Pastor, en el seu 15è aniversari per la seva implicació en la dinamització social i comunitària del barri del Bon Pastor i per la seva aposta per teixir una xarxa de suport mutu. Recull la senyora Isabel Rodríguez Ortiz, presidenta de l'associació.